Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, estimado público y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio en Corea y alrededor del mundo, a través del satélite, por internet, por la televisión o que lo están escuchando por cintas de audio o por la radio en el mundo entero. Esta es la prédica número 9 de la serie Cielo. Hoy continuaré hablando sobre el juicio del gran trono blanco. Primero, hagamos un breve recuento de lo visto en la última prédica. El juicio del gran trono blanco se llevará a cabo en la tierra, y el juez será Dios Padre, quien descenderá a esta tierra
adoptando una cierta forma. Los salvos estarán a la derecha del trono de Dios y los no salvos a la izquierda. Los no salvos no se presentarán directamente delante del trono para ser juzgados, permanecerán en el Hades inferior. No obstante, se abrirá una puerta en el espacio espiritual para que puedan presenciar el juicio como si estuvieran en el mismo lugar. De esta manera se realizará el juicio. Sin embargo, Dios Padre no juzgará solo. Le dará igualmente autoridad para juzgar a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. De esta manera, el Dios Trino completo será juez. Asimismo, los 4 profetas que no van a ser juzgados colaborarán en este juicio final para que el dictamen sea aún más perfecto. Además, habrá un jurado para que la composición del juicio sea impecable. Estimado público, tal vez se preguntará, ¿quiénes son los que van a integrar este jurado? ¿Y cómo se llevará a cabo este juicio? En primer lugar, el jurado en este juicio final serán los 24 ancianos que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Estos 24 ancianos habrán sido previamente juzgados antes de servir como jurado en este juicio. Cuando el Dios Trino, es decir, el juez, inicie el juicio junto con los 4 profetas, en ese momento, el apóstol Pablo, quien ocupa la posición más alta entre los 24 ancianos, pasará a declarar. El apóstol Pablo fue el más grande entre todos los apóstoles. Tenía una profunda comunión con Dios e hizo grandes señales y milagros. Él testificará de cómo amó a Dios y fue guiado por Él aún en las peores pruebas. En ese momento, el Dios Trino y los 4 profetas aceptarán como verdadero ese testimonio. Y Pablo recibirá gloria, autoridad y recompensas. Ya saben quiénes serán estos 4 profetas, ¿cierto? Ellos son Elías, Enoc, Abraham y Moisés. Ellos 4 no serán juzgados. En la prédica pasada les expliqué por qué habían sido exceptuados de este juicio. El siguiente en dignidad es el apóstol Pablo y es el primero entre los 24 ancianos. Luego de Pablo, cada uno de estos ancianos deberá pasar a declarar de acuerdo a su posición y serán recompensados por Dios Padre. En el reino de los cielos, las mujeres tendrán un rango aparte al de los varones. Antes del juicio del gran trono blanco, habrá algunas mujeres quienes serán las primeras en recibir este juicio de recompensa. Por ejemplo, tenemos a María Magdalena y a la Virgen María, quienes ocupan los 2 primeros lugares en dignidad entre las mujeres. Cuando María Magdalena y la Virgen María se presenten en el juicio, la perfección y veracidad de su bondad y su amor por el Señor será revelada. Cuando testifiquen lo que han hecho, esas obras serán olor grato para Dios Padre. Y Dios, con esa ternura y sensibilidad, les dará como premio mayores recompensas. De hecho, el apóstol Pablo, María Magdalena y la Virgen María recibirán sus recompensas completas antes del juicio del gran trono blanco, al igual que Elías, Enoc, Abraham y Moisés. El apóstol Pablo recibirá sus recompensas antes del juicio por estar en la 5ª posición en dignidad en el cielo. Él
es el primero entre todos los siervos del Nuevo Testamento. Y María Magdalena y la Virgen María recibirán sus recompensas por haber alcanzado la perfecta bondad y por ocupar la primera y la segunda posición de dignidad entre las mujeres. Hermanos, hay una historia que circula entre los católicos. Se dice que cuando la Virgen María murió, uno de los discípulos del Señor abrió el féretro y solo encontró dentro el sudario o la mortaja. Se dice que el apóstol Tomás buscó en vano el cuerpo, pero descubrió que solo estaba el manto que cubría el cuerpo. Esto, se supone, corroboraría el hecho que la Virgen María fue llevada viva al cielo. En realidad, esta es solo una leyenda o mito. Sin embargo, la Biblia nos dice que nadie pudo encontrar el cuerpo de Moisés, solo el de él y de nadie más. Espero que tengan en cuenta esto y reflexionen sobre la validez de esta fábula. Queridos hermanos, volviendo al tema, ¿cómo es que funcionará este jurado de los 24 ancianos en el juicio del gran trono blanco? De hecho, el rol de los ancianos será un poco diferente al que tienen los jurados aquí en este mundo. En esta tierra, el jurado puede decidir la inocencia y culpabilidad del acusado. No obstante, los 24 ancianos en el juicio final garantizarán, por así decirlo, el veredicto de Dios, el juez. Por ejemplo, digamos que alguien que ha amado con pasión a Dios y que le ha servido fielmente con todo su corazón, pase ante el tribunal. En ese momento, esa alma será comparada con uno de los 24 ancianos, como el apóstol Pablo, quien fue fiel al Señor hasta la muerte, y de acuerdo al resultado de la medida de esa comparación, esa alma será recompensada. Por el contrario, digamos que otra alma se presenta ante el tribunal, creyó en Dios, pero no superó ni soportó las pruebas y negó al Señor y adoró ídolos. En ese momento, tal vez esa alma pudiera, desde su punto de vista, argumentar y dar innumerables excusas tratando de justificar su actitud. No obstante, frente a los 24 ancianos no valdrá ningún pretexto. Incluso si se atreve a dar alguna excusa, cuando algunos de los 24 ancianos, por ejemplo, Pedro o Daniel, testifiquen cómo mantuvieron la fe en medio de tremendas pruebas, la insensatez de sus pretextos será puesta en evidencia. Repito, nadie osará dar ningún pretexto. Dios elegirá a los 24 ancianos entre aquellos que han alcanzado un corazón lleno de fe, esperanza, amor, fidelidad, bondad, veracidad e integridad. Dios Padre me ha revelado algunos de esos nombres y se los diré en las prédicas sobre Apocalipsis. Dios me ha hecho conocer algunos de estos nombres porque todavía hay algo de tiempo antes que termine el cultivo del ser humano. En estos días finales habrá muchos que amarán a Dios con pasión y servirán fielmente con su vida al reino de Dios. Es mi deseo que entre ustedes haya algunos que lleguen a esta posición de ancianos al tener un corazón lleno del Espíritu. Estimado público, Dios Padre no juzgará solo, también lo harán Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ello, para que el juicio sea constituido en forma perfecta, el juzgado contará también con 24 ancianos que oficiarán como jurado y con los 4 profetas que son los mejores frutos del cultivo de la humanidad y quienes colaborarán en el juicio. Como este es el juicio final del cultivo del ser humano, Dios Padre hará de todo este proceso un juicio perfecto. De esta forma, cuando la composición del juzgado se complete,
se dará inicio al juicio del gran trono blanco. Primero, los no salvos serán juzgados. No se presentarán delante del trono de Dios, ni lo verán cara a cara. Son pecadores que no pueden ver a Dios. Por eso serán juzgados en el Hades inferior. Sin embargo, como el espacio del Hades será abierto, parecerá como si estuvieran en el mismo espacio del primer cielo. El juicio para los no salvos será estricto. Les había dicho que Dios juzgará a los no salvos, comenzando por los que han cometido pecados más graves y terminando por los que han cometido pecados menos graves. Ello no significa que inmediatamente después de recibir la sentencia irán al infierno. Solo después que el juicio para los no salvos haya terminado, irán al lago de fuego y de azufre para ser castigados eternamente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 menciona: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este pasaje, los cobardes son los que dicen tener fe en Dios, pero tienen miedo de cualquier circunstancia. Por ello, su fe no se considera verdadera. El perfecto amor echa fuera todo temor. Si verdaderamente ama a Dios, no habrá temor en usted. Si realmente cree en Dios, no tendrá miedo. Si cree que Dios está con usted y que sus ángeles le protegen, no tendrá razón alguna para sentir temor. Si no tiene pecado, no tendrá miedo. Si tiene verdadera fe y un corazón sincero, jamás tendrá temor a ningún accidente, enfermedad o aflicción. Si lo puede creer, Dios lo puede hacer. Por ello, día a día debe crecer en su fe. Esta es la esencia de nuestra vida cristiana: crecer en nuestra fe. No basta con venir a la iglesia los domingos. Necesita practicar la palabra de Dios y crecer constantemente en la fe. Esta clase de fe solo la da Dios. Deberá recordar la palabra de Dios que escucha y luego ponerla por obra, es decir, accionar en la palabra. En la medida en que se despoje de toda forma de maldad y llene su corazón con la verdad, tendrá fe espiritual. Suponga que por descuido se lastima alguna parte de su cuerpo. Pedirá a Dios con fe y Dios le responderá sanándolo conforme a su fe. Sin embargo, si no tiene fe espiritual, no confiará en Dios, sino en los métodos humanos. Y si es sanado por los métodos del mundo, estará bien por un tiempo. Pero qué lamentable es que tanta gente no pueda recibir la sanidad de Dios, ¿verdad? De hecho, todo tipo de problemas y enfermedades pueden ser resueltos por el poder de Dios. Volviendo al mensaje, el lago de azufre es 7 veces más caliente que el lago de fuego. A este lugar no van los pecadores comunes, sino los que han pecado gravemente. Por ejemplo, son los que han tenido endurecidas sus conciencias y se han opuesto al reino de Dios, blasfemando contra el Espíritu Santo. Ya les he descrito en el libro Infierno cómo es el lugar para los no salvos y los tormentos que recibirán en el Hades antes del juicio del gran trono blanco. Por favor, les recomiendo que lean este libro Infierno y también el libro Cielo 1 y Cielo 2. Hermanos, luego que termine el juicio para los no salvos y sean arrojados al lago de fuego o de azufre, empezará el juicio para los salvos por fe. Este juicio no será para condenación,
sino será un juicio para otorgar recompensas y moradas en el cielo. Por eso se llama juicio de recompensas. La promesa del Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que cita: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta promesa se cumplirá a cabalidad en este juicio. Los que serán recompensados podrán estar delante del trono de Dios. Este juicio será tranquilo y apacible. El proceso se iniciará igualmente con los que recibirán mayores recompensas y continuará con los que reciban menores recompensas. Al igual que con los no salvos, cada uno de los salvos irá a su respectiva morada celestial luego que termine todo el juicio. En la próxima prédica les explicaré las diferentes moradas que hay en el reino de los cielos. Amigos y hermanos, en el juicio del gran trono blanco, la ley de Moisés, la fe de Abraham y los testimonios del jurado serán las pautas para juzgar. No obstante, habrá otras evidencias y pruebas que servirán también como elementos de juicio. Sobre esto, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 menciona: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El libro de la vida en este pasaje es el libro que registra los nombres de aquellos que han sido sellados como hijos de Dios al ser salvos recibiendo el Espíritu Santo. El pasaje dice asimismo que todos serán juzgados según lo que han hecho y lo que está escrito en los libros. Lo que han hecho los no salvos en este mundo será registrado en los libros y el contenido de ellos será la evidencia decisiva en el juicio. Todo lo que uno haya hecho desde su nacimiento hasta su muerte será escrito por los ángeles en los libros en el cielo. Mateo capítulo 12, versículo 36 señala: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa, es decir, toda palabra ligera que haya hablado, será registrada en los libros para su juicio. Algunos no tienen cuidado con las bromas que hacen ni con lo que dicen. Sin embargo, todas esas burlas, chistes y palabras inútiles serán registradas en los libros del juicio. Sus bromas deben ser bien intencionadas, con buen sentido, pero mejor sería abstenerse de todo tipo de broma o chiste. Cuando yo les digo algo gracioso, ustedes se ríen y se gozan sanamente. Sin embargo, incluso si no hay mala intención ni mentira en sus palabras, pero continúa haciendo bromas, eso no será del agrado de Dios. Debe evitar decir toda clase de palabras indolentes o vanas. Debe tener siempre presente que en el día del juicio final será juzgado por toda palabra ociosa que haya dicho. Ni una sola palabra que haya dicho desaparecerá. La Biblia nos dice que en el juicio final daremos cuenta de toda palabra que hayamos dicho en esta tierra. Por eso, les pido, tengan cuidado con lo que dicen. Tengan cuidado con cada palabra que digan. De su boca solo deben salir palabras buenas y de bendición. Nunca deben juzgar ni condenar, porque eso es un pecado grave. Deben saber que si se ha quejado contra Dios, eso impedirá que Él los pueda proteger. Hermanos, generalmente
las personas no se acuerdan de lo que dicen, pero alguien que anda en el Espíritu recordará lo que ha dicho, porque nunca hablará por hablar. Siempre se acordará de lo que dice. Incluso recordará lo que ha dicho hace 10 o 15 años atrás. Es porque solo ha dicho cosas buenas y positivas. Muchos de los que colaboran conmigo me dicen que tengo una buena memoria. Me acuerdo de toda palabra que he dicho hace 10, 20 o 30 años, porque he dicho solo cosas buenas y edificantes. Jamás he hablado necedades. Espero que todos ustedes hablen siempre la verdad. De otra manera, serán acusados por Satanás y levantarán un muro de pecado contra Dios. Si se queja o murmura, eso se convertirá en una trampa de Satanás. Si reclama o se queja, Satanás le acusará. Repito la cita. Nuestro Señor Jesús dijo: «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Es decir, en el día del juicio final, deberán responder por toda palabra que han pronunciado. En los cielos hay ángeles especialmente asignados para que anoten cada acción, cada palabra y cada pensamiento de cada uno. Incluso los deseos serán apuntados en los libros del cielo. Los ángeles escribirán todo lo que ha hecho, ha pensado y ha dicho en esta tierra, y lo informarán al arcángel. Y todo eso, acción, pensamiento, obra y deseo, subirá ante el trono de Dios. A cada hijo de Dios se le asigna un ángel en el cielo que anotará toda palabra, acción y deseo, y otro ángel en la tierra que lo protegerá y guiará. En la tierra, los no cristianos no tienen ángeles para su protección. Los ángeles solo son enviados a los hijos de Dios. No obstante, en el cielo hay ángeles tanto para los cristianos como para los no cristianos. Ellos estarán encargados de registrar toda palabra, acción y pensamiento de cada uno. Deseo, en este punto, ser muy claro. Los ángeles solo son enviados a esta tierra a los hijos de Dios, no a las demás personas. Ellos los protegerán y guiarán. Por eso, los ángeles protegen a los hijos de Dios de cualquier accidente. Sin embargo, cuando no viven en la palabra de Dios, si no desobedecen los mandamientos, los ángeles no podrán protegerlos y Satanás podrá tocar sus vidas con dificultades, problemas y accidentes. Volviendo al mensaje, cada palabra que diga será escrita en los libros del cielo y serán evidencias en su juicio. Si esto se hace con toda palabra que ha pronunciado, pregúntese, ¿cómo se hará con toda acción que haya hecho? Si murmura, maldice, miente o habla a espaldas de otros, si golpea, se enoja o discute con alguien, si mata, adultera o roba, incluso si escupe en el piso, todo ello será registrado en ese libro. No solo sus pecados, sino también sus buenas acciones. Por ello, Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 4, «Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». Y la última parte de Romanos capítulo 2, versículo 16, cita, «En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio». No obstante, los que han aceptado a Jesucristo y son salvos no tienen de qué preocuparse. Los pecados de aquel que cree en el Señor han sido perdonados por la sangre de Jesucristo en el mismo instante en que ha aceptado al Señor.
y lo que se había escrito en el libro será asimismo borrado. Pero aun cuando los pecados hayan sido borrados de los libros del juicio, cuando ha aceptado al Señor Jesús, si el Espíritu Santo toca su corazón y lo lleva a arrepentirse de esas transgresiones, no deje de hacerlo. El espíritu de arrepentimiento le recordará todos los pecados que ha cometido. En ese momento, por favor, arrepiéntase de ellos, tal como lo señala el Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermano, ¿se ha preguntado alguna vez lo lejos que está el este del oeste? ¿Acaso lo puede medir? Nunca. No tiene fin. Nuestro Señor ha borrado nuestras transgresiones. Si ha pecado luego de haber aceptado al Señor, deberá cortar con ese pecado y enderezar su camino y andar en la luz. Entonces, Dios le perdonará. Como señala Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si alguien le enseña que sus pecados le serán perdonados solo confesándolos, no le crea. La Biblia jamás señala esto. La Biblia claramente dice que si en verdad ama y cree en Dios, vivirá de acuerdo a la palabra de Dios y andará en la luz. Si andamos en la luz, tendremos comunión con Dios y nuestra confesión de fe será verdadera. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpiará de todo pecado. Solo si obedecemos su palabra, podremos tener comunión con Dios. Tiene que recordar esta condición. Si cree en Dios, amará a Dios. Y si le ama, andará en la luz. Y si camina en la luz, la sangre de Jesús lo limpiará de todo pecado. En ninguna parte encontramos que los pecados serán perdonados y limpiados solo confesándolos. Repito, en ninguna parte del Antiguo ni del Nuevo Testamento podemos hallar algo así. Hermanos, no sean tentados por esas palabras. Es como un ciego que guía a otro ciego, y ambos caen en el foso. Irán por la senda de la muerte eterna. Sin embargo, aun si confía en el precio pagado por la sangre del Señor, pero comete pecados que no pueden ser perdonados, su nombre podría ser borrado del libro de la vida. Como ya les dije en la segunda prédica de esta serie, Cielo, este es el caso de quienes cometen pecados que son de muerte y apagan al Espíritu Santo. Entre estos pecados está el blasfemar, oponerse y hablar en contra del Espíritu Santo. Los que cometen estos pecados irán al lago de azufre en el infierno. Suponga que estas almas nieguen haber blasfemado, haber hablado en contra o haberse opuesto al Espíritu Santo. En ese momento, Dios mostrará otra evidencia que estará registrada en otro libro. Abrirá un espacio en el tercer cielo. Allí habrá un mar de cristal enfrente del trono de Dios, en el tercer cielo, es decir, en el reino de los cielos. En ese mar de cristal, Dios mostrará la blasfemia y la forma como esa alma se ha opuesto al Espíritu Santo. La primera parte de Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Sí, hermanos, hay un mar de cristal enfrente del trono de Dios. Cuando vemos un mar transparente, podemos distinguir los peces y las algas en el mar. De la misma manera, en ese mar de cristal
se reflejará todo lo que uno ha hecho. Amados hermanos y estimado público, cuando una vida se refleja en este mar de cristal, todo el corazón, los pensamientos, la mente, las acciones, las palabras, es decir, absolutamente todo será revelado. Y en el momento del juicio del gran trono blanco, si es necesario, Dios mostrará todo nuestro pasado en este mar de cristal. Todo lo que ha hecho en esta tierra será mostrado como si estuviera ocurriendo en ese momento y será evidencia en el juicio de cada uno. Por tanto, nadie podrá negar lo que ha hecho dando un falso testimonio. Aún en este mundo hay cámaras de video o grabadoras que pueden registrar cualquier sonido o imagen y guardarlo por mucho tiempo. Se podrán imaginar entonces la clase de cámaras que habrá en el reino de los cielos. Y no solo quedará registrada la voz y la imagen, también quedarán grabados sus pensamientos y lo que pasa por su mente cuando dice algo. Volviendo al mensaje, hermanos, el aroma de su oración también será un elemento de juicio. Alguien malvado hablará cosas perversas, pero no recordará lo que ha dicho. No lo podrá hacer porque ha hablado sin pensar. Por ello, cuando se le pregunta por qué ha dicho eso, simplemente lo negará. Desde luego, podrá recordar lo más grave que ha dicho, pero lo demás no lo recordará. Por el contrario, alguien de espíritu se acordará de lo que ha dicho porque no ha hablado por hablar. Alguien que anda en el espíritu no tendrá nada de qué arrepentirse. No dirá nada por lo que deba lamentarse. Si ha dicho algo impensado o grosero durante su vida en esta tierra, deberá dar cuenta de esas palabras en el juicio del gran trono blanco. Esto es, deberá responder por cada una de ellas en el juicio para recompensas en el cielo. Sin embargo, no dará cuenta de las palabras de las que ya se ha arrepentido, pero responderá por las que no se ha llegado a arrepentir. Con esto no digo que vaya a perder su salvación. Como su nombre está escrito en el libro de la vida, será salvo, pero su recompensa disminuirá por esas palabras ociosas y sin sentido de las que no se ha arrepentido. Aquellos que han aceptado al Señor serán salvos e irán al reino de los cielos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sin embargo, sus recompensas disminuirán por esas palabras que han dicho sin pensar y de las que, repito, no se han arrepentido. Los insto a evitar toda palabra ociosa y a decir solo la verdad en todo tipo de circunstancia para que sus recompensas celestiales no disminuyan en el juicio de recompensas. Espero que acumulen mayores recompensas en el reino de los cielos. Cuando se queja o reclama del obrar de Dios, perderá muchas recompensas. Siempre les he pedido que jamás se quejen de las obras ni del reino de Dios. No deben hablar imprudentemente de las cosas de Dios. Por ejemplo, nunca deben hablar algo que deshonre a Dios. Hermanos, en el cielo hay incensarios de oro que contienen el aroma de las oraciones que ha hecho desde esta tierra, y de acuerdo a la cantidad de oraciones que ha hecho por el reino de Dios y su justicia, sus recompensas serán de diferente magnitud. En el juicio del gran trono blanco, Dios mostrará el aroma de la oración de cada uno para ver si llena el incensario de oro, y así mostrará que su juicio es justo. No obstante, no solo se trata de sus oraciones. Dios Padre recuerda toda su devoción y servicio.
y ciertamente pagará a cada uno conforme a lo que ha hecho, es decir, de acuerdo a sus obras. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, en estas dos últimas prédicas les he explicado del juicio del gran trono blanco. Ahora podrán entender la importancia y magnificencia de este juicio, que será efectuado en un estricto orden y con la justicia y el amor perfectos de Dios. Todo esto es palabra de Dios y se efectuará tal como está escrito. Ahora bien, luego de haber escuchado esta prédica, la pregunta es, ¿qué clase de vida va a vivir de ahora en adelante? Como cita Mateo capítulo 10, versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios es un Dios de amor que desea recompensarnos. Sin embargo, como Dios es también un Dios de justicia, la Biblia muchas veces menciona que Él nos retribuirá de acuerdo a lo que hemos sembrado con fe, conforme a lo que hemos servido con amor y a lo que hemos hecho como para el Señor. La morada en el cielo y las recompensas que serán decididas en el juicio del gran trono blanco serán permanentes. Una vez que haya entrado al reino de los cielos, no tendrá más oportunidades para obtener más recompensas. Hermanos, espero que sean cristianos sabios, que no pierdan ni desperdicien su tiempo en esta tierra, sino más bien que acumulen tesoros en el cielo y continúen su marcha hacia una mejor morada en el reino de los cielos. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes puedan entrar a la Nueva Jerusalén y disfrutar de la más grande y eterna felicidad en la santa ciudad. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad
en todo tipo de cáncer, SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. No podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se levanta. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estoy en la cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírelas, por fe, tírelas. Pero no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA?
7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo prayer? que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. ¡Aleluya! Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. Dale una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. Desde chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Aleluya.
aquí.